come to our 2-hour Scrum meeting with us. Y también te digo, si Scrum se aplicara perfectamente a los proyectos que se van haciendo, sería una pérdida de tiempo. Because Scrum stipulates a bunch of things that are nonsense. Habría que hacer prácticamente reuniones diarias, reuniones retrospectivas cada 2x3, reuniones por todos lados. If Scrum doesn't work with your team, the problem is Scrum, not your team. ¿Les suena familiar lo que acaban de ver? Bueno, la realidad es que el Scrum Master puede hacer que toda la empresa odie Scrum o que todo el mundo lo adore. Recordemos que al final Scrum simplemente es un marco de trabajo y como cualquier marco, pues la foto que pongamos adentro dependerá de nosotros. Juntos vamos a descubrir cuáles son esas actividades y responsabilidades del rol del Scrum Master que hacen que la gente realmente disfrute trabajar con Scrum. Otra razón para quedarte con nosotros hasta el final es que voy a hacer el primer giveaway. Para los que les falla un poco el inglés, giveaway es cuando regalas algo. En esta ocasión lo que vamos a dar es un case muy especial, metálico, muy padre, para el modelo de iPhone 11 Pro Max. Pero si tú no tienes este celular, no te preocupes, puedes venderlo o regalárselo a algún amigo o amiga que seguramente sí lo tiene. Para poder participar en la rifa, lo único que tienes que hacer es 1. Suscribirte al canal, 2. Darle like al video y 3. Poner un comentario aquí en el video. Puedes poner el comentario que quieras, puedes poner nada más, suscrito Héctor, quiero participar, quiero ganarme la funda, lo que sea. Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es el video. Bueno, lo primero que tenemos que saber del rol del Scrum Master es que él debe de ser quien más conozca la guía de Scrum oficial. Si no la conoces, te voy a dejar el link en la descripción de lo que es la guía oficial de Scrum. Sí, existe una. ¿Qué es lo que debe de conocer perfectamente el Scrum Master de esta guía? La teoría, la práctica, las reglas y los valores, que para mí es lo más importante de todo Scrum, conocer los valores. Puedes hacer las prácticas de Scrum, las reuniones exactamente con el timebox que cada una merece, pero si no tienes los valores detrás de cada acción que realizas, no va a funcionar. Este video va a estar dividido en 3 etapas. ¿Por qué en 3? Bueno, pues porque el Scrum Master sirve a 3 entidades. La primera es el Product Owner, después está el equipo de desarrollo y después está el resto de la organización. Para poder comprender el rol del Scrum Master, necesitamos desglosarlo en las actividades que tienen que ver con cada uno de estos roles. Recordemos que el Scrum Master es un Servant Leader, que significa algo así como un líder al servicio de los demás. Y bueno, empezamos con el Product Owner. Te voy a decir 4 maneras en las que el Scrum Master sirve al Product Owner. Primero, el Scrum Master debe de encargarse que al terminar el Sprint Planning o la junta de planeación del Sprint, todos los que estén en esa sala comprendan exactamente cuál es el Sprint Goal o el objetivo del Sprint y cuál es el plan para alcanzar ese goal, al que podemos llamar el Sprint Backlog o la suma de las historias que van a entrar al Sprint. Número 2, el Scrum Master debe de apoyar con el manejo del backlog. Por ejemplo, si en tu empresa tienen Jira, que es uno de los programas más comunes y más populares para administrar las historias o un backlog, el Scrum Master es quien debe de saber cómo administrar Jira. Él debe de saber cómo poner workflows o flujos de trabajo para que las historias vayan pasando de una columna a la otra. Él debe de saber qué campos van en cada historia, cuáles se pueden agregar, cuáles no. Básicamente, él tiene que hacerse experto en cualquiera que sea el sistema en el que ustedes están manejando las historias en el backlog. El Scrum Master debe de ser también un apoyo para el Product Owner. Yo tuve un Scrum Master muy bueno en Estados Unidos que me enseñó que los backlogs de preferencia no los debes de arreglar o no los debes de ordenar de la historia que más regreso de inversión o de la historia que más valor tiene a la que menos, sino que tienes que hacer ese mismo criterio de poner hasta arriba las que tienen más valor, pero organizándolas por grupos o features, de manera que las 5 historias que tienen que ver con una capability o con un feature que vas a desarrollar estén juntas. Esto te ayuda a que no se te queden historias abajo que pueden ser que tengan que ver con la funcionalidad que vas a entregar en el sprint o con el sprint goal. Eso puede servir bastante a la hora de hacer la planeación del sprint. La cuarta manera en cómo el Scrum Master ayuda al Product Owner es haciendo que los items estén claros, que las historias sean claras, que todo el mundo sepa qué es exactamente lo que se trata cada historia. Una técnica muy común que utilizan varios Scrum Masters es simplemente crear una definition of ready o una definición de listo. ¿De qué se trata? Bueno, simplemente de trabajar con el equipo en un checklist en el que se define exactamente cuáles son las cosas que debe tener una historia para que entren a un sprint backlog o al próximo sprint. Por ejemplo, todas las historias quiero que tengan acceptance criteria, que tengan el valor del negocio, que estén estimadas, etc.
Ese es un definition of ready. Así es como el Scrum Master apoya al Product Owner. Ahora les voy a platicar 4 actividades con las que puede apoyar al equipo de desarrollo o al Development Team. Una, a autoorganizarse y hacer cross-functional. ¿A qué se refiere esto? A que si hay un arquitecto en otro equipo que está fuera del equipo de Scrum y necesitamos preguntarle algunas cosas o hacer algún acercamiento, el Scrum Master puede facilitar esa reunión. ¿Por qué autoorganizarse? Porque el Scrum Master no es quien debe decir en los stand-ups, a ver, ahora hablas tú y ahora hablas tú. No. Un buen Scrum Master tiene que ayudar al equipo a que no lo necesiten o a que lo necesiten lo menos posible. Sí, él agenda las reuniones, pero al final él no tiene que estar en un stand-up. El stand-up es hecho por y para los desarrolladores. Y los desarrolladores tienen que encontrar la manera como equipo de organizarse para ver quién es el que sigue en hablar. Hay muchas técnicas. Pueden aventarse una pelotita, o puede que sea por medio de cómo aparecieron en el Zoom, que vayan hablando, o pueden decidir que por orden alfabético de sus nombres. Ellos tienen que decidir cómo lo hacen, pero el Scrum Master debe de proponer estas ideas. El Scrum Master debe de ayudar a que el equipo de desarrollo entregue productos de calidad. ¿Cómo se hace esto? Hay una técnica muy famosa que se llama la Definition of Done. Les voy a dejar un video aquí arriba. En este momento debe estar saliendo por ahí para que puedan ver exactamente de qué se trata esta opción de crear una Definition of Done. Chequen el video, no lo dejen de ver, está muy bueno. Remover impedimentos. Este es como el pan de cada día de los Scrum Masters. Después de la junta de stand-up, él tiene que ver qué conversaciones sucedieron y, ojo, qué conversaciones no sucedieron o qué fue lo que no se dijo, que generalmente eso es lo que más iniciativa tienes que tener o más feeling tienes que tener como Scrum Master para poder dar seguimiento a estos action items y ayudar a que las conversaciones necesarias para que se desbloqueen los impedimentos se den. Yo tenía un Scrum Master que siempre estaba al pendiente de las historias. Todos los días se metía al board y empezaba a ver. Y donde una se quedara un poco atrás y empezara a pasar la mitad del sprint o viera que algo estaba detenido, él rápidamente empezaba a hablar con la gente, con el developer que la traía y le decía, ¿qué necesitas? ¿Cómo te apoyo? ¿Hay que pedir algún acceso? ¿Tienes algún problema? No, todo está bien. ¿O sabes qué? Sí, ayúdame con esto. Ah, perfecto. Y él ayudaba con las cosas que estaban fuera del alcance del equipo, ¿sale? Manejo de conflictos. El Scrum Master tiene que ayudar a que la práctica de Scrum sea amena. En las retrospectivas puedes poner música. En la junta de planeación puedes llevar unos cacahuates. No sé. O sea, hay muchas ideas de cómo hacer una junta entretenida, divertida. Las retrospectivas es el arma principal del Scrum Master y el Scrum Master tiene que tener en su mochila una baraja infinita de formatos de retrospectivas. No se vale que todos los días tengan el mismo stand-up y la misma retrospectiva, ¿no? O sea, el stand-up, traten como Scrum Masters de coachar al equipo a que hagan diferentes dinámicas. No tienen que contestar las mismas 3 preguntas todos los santos días. Puedes llegar y decir simplemente, equipo, váyanle variando. Ahora nada más pregunten, oigan, ¿cómo se sienten contra el sprint plan? Oigan, equipo, ¿cómo se sienten contra la meta? ¿Vamos llegando o no? ¿Quién ve algún riesgo? El Scrum Master es quien debe de tratar de limar asperezas entre los miembros del equipo, si hubo alguna diferencia, si algo no está saliendo tan bien, si el Product Owner tiene alguna plática medio extraña con un stakeholder, él puede acercarse y tratar de ser mediador, ¿sale? Y ahora siguen las 4 actividades de cómo el Scrum Master sirve al resto de la organización. 1. Ve como Scrum Master a platicar con otros Scrum Masters que están ahí en la empresa. No te quedes con tu equipo. Tuve un Scrum Master en Alemania que se la pasaba invirtiendo más tiempo fuera de su equipo, o sea, con el resto de la organización, promulgando Scrum, ayudando a los valores ágiles, a actividades que destrabaran ciertas cosas para que aumentara la agilidad de la empresa. Y se la pasaba muy poquito tiempo con su equipo de Scrum. Y yo le preguntaba, oye, pero pues, tú casi ni entras a las reuniones, ¿qué pasa? ¿No? Entra para que veas. Y entraba y realmente el equipo estaba en otro nivel. Era un equipo muy maduro y muy autosuficiente y no necesitaban del Scrum Master. Era impresionante. Claro, eso le había costado creo que 1 o 2 años, ¿verdad? Pero tal vez hacia allá queremos ir, a que el equipo necesite lo menos posible al Scrum Master y que el Scrum se pueda dedicar a otras cosas más estratégicas, ¿no? De más importancia en la compañía. Adopción de Scrum. Ya platiqué, júntate con nosotros Scrum Master, pero no nada más para platicar y eso. A ver, ¿cuáles son las prácticas que ustedes están siguiendo? ¿Qué herramientas están utilizando para hacer las retros? Oye, ¿qué les ha funcionado? Oye, ¿cómo están manejando la cuestión de DevOps? ¿Cómo están haciendo el Continuous Delivery, Continuous Integration? O sea,
cómo están garantizando que el producto tenga mucha calidad, cuál es su definition of done. Eso, el Scrum Master tiene que empezar a moverse por toda la empresa, platicar con otros equipos, ver cómo hace que esas mejores prácticas las adopte su propio equipo. 3, el Scrum Master debe ser un agente de cambio. Hay organizaciones que están hechas muy orientadas a proyectos o muy orientadas a ingeniería. El Scrum Master debe de entender que los equipos Scrum deben de estar orientados a productos, a hacer productos. Y entonces cuando traes ese chip, muchas cosas empiezan a cambiar, como los timelines, como los budgets, como el manejo de riesgos. Entonces, el Scrum Master es el encargado de la adopción de Scrum en la compañía. Y el último punto en cómo el Scrum Master ayuda a la organización entera es mediante la técnica o mediante la reunión de la retrospectiva, más bien. ¿Qué es lo que pasa en esta retrospectiva? Bueno, hay una cosa muy importante de las retrospectivas, que es como el objetivo principal, salir de ahí con algo que promueva la mejora continua de los equipos. Es decir, algún action item o alguna tarea que alguien se tiene que llevar. Tiene que haber un responsable y una fecha. No, me he topado con equipos que ahí en la retrospectiva, pues los mismos pendientes se van acumulando una semana tras otra y nunca avanzan nada, nunca mejoran las fallas que tienen. Entonces, el Scrum Master tiene que estar bien pendiente de que esta mejora continua se promueva en su equipo y en el resto de la compañía. Lo más importante en el marco de trabajo de Scrum son aplicar los valores: compromiso, coraje, apertura, foco y respeto. Esos son los 5 valores de Scrum que en todas las decisiones que tome el equipo tienen que estar presentes. ¿Qué es lo que pasa cuando estos valores están bien aplicados en la empresa? Sucede que los 3 pilares están bien cimentados. ¿Cuáles son los 3 pilares? Bueno, la transparencia para que todo el mundo sepa qué está pasando, la inspección para revisar que las cosas estén dándose como deben de darse, y la adaptación para poder mejorar el proceso y la mejora continua. Esos son los 3 pilares de Scrum: transparencia, inspección y adaptación. Y la otra actividad que el Scrum Master tiene que ser muy bueno en cómo la planea y cómo la lleva a cabo son los eventos de Scrum. Aquí tienes que conocerte, machetearte de pe a pa la guía de Scrum y saber aplicarla. Eso te lo va dando la experiencia. Pero lo más importante es que tú sepas como Scrum Master cuál es el objetivo de cada una de las reuniones y que al final de la reunión se cumpla. Puedes fallarle un poquito al formato, pero no puedes fallarle al objetivo. Es algo así como lo que pasa en el sprint, que de repente te puede fallar alguna historia, pero el objetivo, el goal del sprint tiene que darse sí o sí. Por ejemplo, el sprint review, hay un sinfín de empresas que simplemente hacen una demostración y realmente eso no es lo más importante del sprint review o de la revisión del sprint. Lo más importante es el feedback que recibes de los stakeholders. De repente termina la demostración y dice el Scrum Master: bueno, gracias por participar, que Dios los bendiga, adiós. Y el feedback, papá, eso es a lo que venimos, a escuchar si la estrategia del producto es la correcta, qué es lo que opinan los stakeholders, a dónde quieren ir, estamos bien como equipo, estamos desarrollando lo que necesitan estos chavos o qué está pasando con el producto. A eso vas al sprint review. Aquí les dejo un video arriba de lo que se trata y cómo es el formato sugerido. Otra clásica, los stand-ups. Llegas al stand-up y todo el mundo empieza a hablar, hay stakeholders, hay ingenieros, hay managers. Y el Scrum Master debe decir: a ver, esta es una reunión de y para los ingenieros. Por favor, los ingenieros son los que tienen que platicar cómo van con el sprint goal, si se sienten bien con sus historias, si hay algún blocker. En la reunión del stand-up a nadie le importa lo que está haciendo el product owner o un stakeholder o el manager de ingeniería. Por favor, también Scrum Masters, si las juntas ya saben que tienen un time box y tienen un tiempo delimitado, no hagan stand-ups de 30 minutos ni de 1 hora. Los stand-ups duran 15 minutos, independientemente de la duración del sprint. Los stand-ups duran 15 minutos. Al minuto 14 con 59 segundos, el Scrum Master debe decir: señores, se acabó. Lo que haya que discutir se discute fuera de esta reunión. El stand-up se terminó. Vámonos. Si no todos los developers trataron el tema que tenían que tratar o dieron su opinión de cómo van o salió algún blocker, entonces no tienes por qué como equipo hacer daily stand-ups de 2 horas o de 1 hora y querer resolver todos los problemas en la vida. Hay una técnica que se llama el parking lot. Búsquenla, si no luego hago un video. Está muy buena y es muy sencilla. Y bueno, esto que acabo de mencionar son mis mejores tips para que el Scrum Master en su empresa sea de lo mejor y haga que todo el mundo disfrute de Scrum. Recuerden que vamos a hacer el giveaway el 15 de julio. Tienen de aquí al 15 de julio para poder dar clic en suscribir en el canal,
poner un comentario y darle like a este video. Todos los que tengan esas 3 características van a participar en la rifa de este case que están viendo en pantalla. En realidad el case es como de metal, es grueso, es grande, pero te permite ponerle un flash extra a si quieres hacer videos con el celular, con el iPhone 11 Pro Max. También protege bastante bien el celular. Este anda alrededor de $1,000 por si simplemente no tienen el celular pero quieren ganárselo. Yo se los voy a enviar y ustedes lo revenden si quieren o se lo regalan a quien sea su pareja favorita o su amigo favorito, ¿no? Suscribir, like y comentario. Muchas gracias por haber visto este video. Les mando un abrazo. Quédense sin salir de casa. Está muy feo esto de la pandemia. Yo estoy aprovechándolo para hacer estos videos que espero les sirvan muchísimo, pero vamos a quedarnos en casa. Un abrazo. Cuídense.